Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos la noche de hoy en nuestra conferencia especial, una conferencia muy interesante que nos va a regalar nuestro gran amigo, muy respetable pasado gran maestro Raúl, que ya nos acompaña. Queridísimo hermano y gran amigo Jesús Raúl Asensio, bienvenido. Muchas gracias por permitirnos deleitarnos con tu charla en la noche de hoy. Sin más preámbulo, querido hermano, puedes activar tu micrófono. Te voy a dejar atributos como administrador, si Por me lo favor. permites. Listo. Listo, pues muchas gracias, hermano Agustín, por tu invitación. Platicábamos hace mucho de que a mí me dejara los días feriados porque es cuando otras gentes se van a sus fiestas tradicionales, como hoy, la noche de la Guadalupana, y es mejor grupos cortos con alguien que le interese el tema que con grupos amplios de gente que se va a ir saliendo porque no le interesó. Agradezco a los que se han ido sumando. Mi meta para esta noche es que nos escucharan 22 personas, 20 personas, creo que somos 22. Si nos prestamos tú y yo, bueno, estamos bien. Eh, Platicábamos de que tenía mucho interés en hablar sobre el tema de la Guadalupana y hago mucho énfasis en no decir de la Virgen de Guadalupe, que esa es otra connotación, es un tema paralelo y que no tiene que ver con nosotros. Entonces, no sé si puedas poder yo compartir pantalla. No veo que pueda. Listo, mi hermano. Ya quedaste como anfitrión para que puedas tú compartir pantalla. Mm, Lo que tú coacheame desde donde estás, ¿cómo le hago para compartir la pantalla? O si alguien tiene más información. No tienes tu micrófono prendido. Es correcto. Una disculpa. Te comento, en la barra de estado, en la parte inferior, te encuentras una carpeta en color verde que tiene una flecha y nos dice compartir. ¿Ok? Ya al activarla, en automático te va a mostrar la pantalla que tengas abierta. Em, A un ladito tenemos la de levantar la mano. a ver, sigo bloquear, ocultar imágenes, compartir pantalla. Es Ya lo correcto. encontré. Ujú. Vamos a ver si me aparece. Mm, Ok, perfecto. Ya está con ustedes la vista de la presentación, ¿cierto? Aún, aún no, mi hermano. Nos aparece la pantalla de vista completa. Ok, entonces ya lo tengo conmigo, pero no la pantalla. Mm, 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 mm. A ver, ¿qué otra opción donde yo pueda compartir pantalla? Claro, ajustar. Mm, admitir, admitir. Un segundo. Pantallas.
ver si alguien de la audiencia nos puede apoyar. Normalmente cuando yo trabajo tengo una pestaña que me dice compartir pantalla, pero ahorita no la tengo. Es lo que estoy también tratando de encontrar. Brother, si gustas enviarme tu presentación por WhatsApp y yo con gusto comparto la pantalla. No la tengo en WhatsApp, pero ahorita si quieres te la envío O por por correo. correo igual, lo mismo, ¿eh? A ver, permítame. Permítame. Mm, Pero del otro lado ya estuvo pegado. No hay que despertarlo. ahí está, Ahí ya se ve la presentación. correcto, ya comenzamos a verla. Sí, Gracias. Ok, podría ser. perfecto. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Normalmente siempre doy un pequeño preámbulo al tema. La guadalupana o la Virgen de la Guadalupe es una advocación de la Virgen María. Debo mencionar que las advocaciones es un nombre complementario. Debemos de partir de que todas las vírgenes de la religión católica son la Virgen María. No es que haya muchas vírgenes y no hay muchas madres de Dios, solamente hay una. Y la advocación es ese nombre complementario, ya sea por ser patronímico de algún grupo o de algún milagro o de alguna zona geográfica. La Virgen de Zapopan, la Virgen de la Salud, la Virgen de Guadalupe. Todo esto se llaman advocaciones. Entonces, mi plática es ver por qué la Virgen, la guadalupana, tiene esa advocación, de dónde llegó, por qué no se llama de otra manera, sino el por qué se le conoce de tal forma. Y así como influye que es una advocación a la Virgen María, su constructo viene de la Tonantzin, que ya teníamos con nosotros en México. Algunas de las fuentes que utilicé contemporáneas fueron el libro de Rubén Espíndola Pedraza, buen católico y buen liberal. Tenía esas dos raras coincidencias, que era un ferviente defensor de su religión y su pensamiento liberal siempre trató de complementarlo. Tiene varios textos y uno de ellos es acerca de la Virgen de Guadalupe. También busqué en la revista Ixtus, que son revistas católicas, se publican de católicos para los católicos, y la revista El Despertar, que hace la Iglesia para los católicos. Algunas fuentes antiguas fueron de Fray Bartolomé de las Casas, de Fray Bernardino de Sahagún y de Joaquín García Izcabalceta, que son los que tienen rigor histórico. La mayoría de los demás textos son de tipo religioso, y aquí estamos hablando de conceptos de tipo histórico. La Biblia ya dice una vieja frase: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero me he enfrentado cuando doy temas de este tipo que la gente piensa que voy a atacar a su religión, que voy a atacar a su fe. Al contrario, cuando se da un abordaje a nuestro constructo religioso, cuando lo conocemos, cuando lo puntualizamos, como decía el maestro Rubén Espíndola, el amor por lo nuestro no es innato, no nos nace, lo vamos descubriendo, y cuando lo leemos, lo conocemos, solo entonces es cuando se descubre y es posible sentirlo en plenitud. Entonces yo espero que aquí los guadalupanos se sientan más plenos al terminar la plática, y los no guadalupanos se sientan también más plenos al escuchar esta presentación.
La Virgen de Guadalupe es emblema de la lucha por la independencia de México. Está acompañando carteras, monederos, bolsillos, llaveros, vigilantes mercados, comercios, casas, combis, camiones, taxis, peceras, talleres, hospitales, cantinas. Está reluciente en medallas, en aretes, en anillos, en pulseras. Está presente en cárceles, en escuelas, en quirófanos, en prostíbulos. Está en basureros evitando que ensucien más, o está recibiendo en su casa la Copa Mundial ganada por los españoles en el 2010. Una imagen de una mujer de color moreno, con rostro hispano y expresión indígena, es considerada hoy en día la patrona de México y emperatriz de América. Hablaré de la guadalupana como una figura legendaria, un mito primordial que ha trascendido a múltiples generaciones. El mito siempre va a ser verdadero porque se refiere a realidades personales y va a representar la satisfacción de todas nuestras necesidades y carencias, entre ellas las de protección, la explicación de la vida, del origen del cosmos. No tengo ningún interés de tipo teológico o histórico acerca de la aparición o no de la Virgen. Eso no es tema. Mi interés recae en el sincretismo religioso de la cosmovisión europea y de las indígenas, y a la múltiple suma de símbolos de varias vírgenes marías que existen y las diosas de la cultura náhuatl, que finalizaron en un singular fenómeno social que hoy se llama guadalupanismo, y a la imagen que actualmente veneran todos los guadalupanos. Estamos, y esto sí es digno de estudio, que es un caso excepcional del triunfo de una diosa prehispánica cuya única comparación probablemente la hayan observado los romanos cuando conquistaron a los griegos. Hubo una conquista total, excepto que los dioses griegos dominaron a los romanos. Este es el caso de cómo una virgen, una deidad católica mesoamericana tuvo que luchar por encontrar su espacio entre toda la estela de vírgenes europeas. Las culturas mesoamericanas eran profundamente religiosas. Específicamente los mexicas tenían una religiosidad muy acentuada. Los primeros frailes franciscanos, 12 en total, entusiasmados por la conversión de los indios, pensaban que iba a ser completa y fuertemente deseada por parte de los pobladores de la Nueva España, pero muy pronto se dieron cuenta de que, a diferencia de otros pueblos que ya habían sido sojuzgados, los habitantes mesoamericanos no eran esos salvajes que imaginaban esperando la luz del cristianismo. Los constructos simbólicos de estos pueblos mesoamericanos eran míticos y religiosos y tenían una fuerza milenaria porque fueron creados para responder a sus necesidades, a sus deseos y a sus anhelos más profundos. Así es como se forma una religión profunda. Los frailes ya sabían del culto en el cerro del Tepeyac a la diosa Tonantzin, que significa nuestra madre, y a la que le decían madrecita, simbolizada en otras regiones como Coatlicue o como Cicuatl. La Tonantzin era no solo la madre de los hombres, sino la madre de los dioses, la madre de todas las madres. Fray Bernardino de Sahagún nos dice que de lejanas tierras venían hombres y mujeres a honrar a esta diosa y hacían muy grandes fiestas y ofrendas. Más adelante veremos cómo el culto a la guadalupana llegó a crecer tanto que los mismos franciscanos quisieron frenar. Hagamos un paréntesis. Sigmund Freud afirmaba que el mito y la religión representan sustitutos de satisfacciones que la realidad no nos brinda. Mitificamos representaciones de deseos reprimidos. Mientras los sueños nos funcionan en el individual, los mitos lo hacen en grupos humanos completos. La realidad no siempre nos deja satisfechos. Necesitamos creer algo más.
Por lo tanto, el mito siempre es esencial para la estructuración, no solo de nuestra psique, sino para el desarrollo de una civilización que se considera avanzada. A mayor avance de una sociedad, más complejos van a ser sus mitos y sus leyendas. El símbolo, la imagen y los mitos no son creaciones irresponsables de la mente, responden a una necesidad grupal y cumplen una función. Jung estudiaba un poquito más en los arquetipos psicológicos de los pueblos. En este sentido, ¿y por qué? ¿Por qué fue tan exitoso el recibimiento de la Virgen María y de la Tonantzin? Es porque significaba el deseo de la madre, pero significa mucho más que el deseo de la propia madre. Es el deseo del amor y de ser amado. Es el deseo de volver al origen de la vida. Es la nostalgia de la unión sin fractura. Entonces, no simboliza tanto a la madre que tuvimos, sino simboliza a la madre que debimos de haber tenido o con la que deseábamos en el subconsciente haber crecido. En el momento histórico que surge la leyenda de la Guadalupana, los no católicos y los católicos iniciaban sin darse cuenta, sin proponérselo, una nueva cultura, el inicio de un nuevo pueblo, el pueblo mexicano. La Virgen de Guadalupe es un símbolo mestizo por excelencia. Refleja la imagen de la Madre Tierra Tonantzin y de la Virgen María del cristianismo. Si bien su función social e ideológica fue clara y definida en el pasado, su función simbólica está totalmente vigente en nuestros días. No solo eso, en tanto los valores religiosos del catolicismo están cada día perdiendo más vigencia, cada día hay menos católicos, el culto a la Virgen de Guadalupe se incrementa e incluso está llegando hacia nuevos grupos poblacionales. Grupos poblacionales que antes tenían sus advocaciones a cierta Virgen, ahora se están volcando al culto a la Virgen de Guadalupe. Si nos remitimos a la mitología mexica, esta nos dice que el mundo en el que vivimos ha sido creado varias veces, porque a una creación ha seguido un cataclismo que ha puesto fin a todo el mundo. En la última creación, nos dice la tradición, Quetzalcóatl bajó al mundo de los muertos para recolectar los huesos de las generaciones humanas pasadas y los roció con su propia sangre para formar la nueva humanidad. El mensaje era claro, Quetzalcóatl dio su propia sangre por nosotros. Entiéndase aquí el tremendo paralelismo que existe con el origen que fundamentó la propia religión católica. Y aquí me adelanto un poco. Desde siempre el pensamiento antropológico europeo ha visto en Quetzalcóatl, más allá de otra más de todas las cosmovisiones mesoamericanas, la posible presencia de un ser humano, la mitificación de alguien, la mitificación de una persona. Para los mesoamericanos era un dios, los antropólogos cada vez suman más puntos a que pudo haber sido una persona. Quetzalcóatl significa serpiente emplumada y se describía como un gigante de piel blanca y larga barba. Veamos qué fue lo que hizo Quetzalcóatl por su pueblo. Entre una de las cosas que destaca es que le roba el maíz a las hormigas y se lo entrega a los hombres para que lo comiencen a cultivar. Entonces se piensa que con él termina las tribus nómadas mesoamericanas y empieza el sedentarismo al enseñarle los cultivos. Les enseña a pulir el jade, a dejarlo hermoso, les enseña a elaborar telas de diversos colores, les enseña a realizar dibujos utilizando plumas de diversas aves y todavía más les enseña a contar los días para fijar ceremonias y fechas para cultivos. Entonces, este es un Dios muy particular, no enseña cosas fantásticas, enseña con la gente situaciones del mundo cotidiano. Quetzalcóatl para todo mexicano es una palabra muy conocida, pero si yo ahorita les pregunto a ustedes, bueno, ¿y cómo fue el ocaso de Quetzalcóatl? ¿Cómo fue la caída de Quetzalcóatl? ¿Cómo este hombre que esperaban tanto de pronto decayó? Antes de responder aquí va una trivia para los que sí se consideren buenos guadalupanos. ¿En qué fecha fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac? ¿En 1531,
en 1572 o en 1648. 1531. Ok, ahorita lo vemos. Ya vi lo que se animó. Eh, bueno, la respuesta del año, a la vez que enigmática, es fabulosa por sus vastas posibilidades interpretativas. Alguien se animó y valoro que haya tenido los arrojos de aventar una fecha, aunque las otras dos fechas va a haber quien diga que esas fueron las fechas de la aparición y ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso. Quetzalcóatl pasaba los días en ayuno y penitencia, pero un día se embriagó y en estado de borrachera lo llevó a la incontinencia sexual. Siguiendo las tradiciones orales, nos dicen que si bien es cierto que cometió toda esa inmundicia moral, también lo es que lo hizo inducido por el dios de la maldad, Tezcatlipoca Negro. Después de pecar, el dios benefactor y bueno se vio obligado a abandonar la ciudad de Tula, pues los sacerdotes de Tezcatlipoca lo siguen y lo avergüenzan por la falta que cometió. Los mesoamericanos hablan de deidades. Hoy en día es válida la interpretación de podremos estar hablando de dos personas, de un Quetzalcóatl, un gobernante, y Tezcatlipoca, otro. Probablemente uno gobernaba lo que hoy sería el ejecutivo y otro el legislativo, sacerdocios distintos, porque este pecado suena muy humano para ser de un dios. Y más aún, menciona que mientras Tezcatlipoca lo perseguía, Quetzalcóatl tomó rumbo hacia la actual zona de Veracruz. Desde ahí abandonó la tierra y surcó el mar sobre una balsa de serpientes. Ese fue el ocaso de Quetzalcóatl. Ese fue, si llegó de manera mística, esa fue su salida. Ahora, ¿era en realidad Quetzalcóatl un extranjero que regresó como llegó en una nave larga de tablones con un mascarón en la proa que figuraba una serpiente? ¿Pudo haber sido ese el origen del simbolismo? Lo cierto es que años más tarde, cuando llegan naves repletas de hombres barbados, los mexicanos creen que se trata del retorno de Quetzalcóatl. Porque ¿cómo era posible que Moctezuma, líder de un pueblo violento, guerrero, con un ejército poderoso, se hubiera dejado vencer por un miserable puñado de hombres al mando de Cortés? Lo mencioné antes, por las viejas profecías en las que Moctezuma creía ciegamente y que coincidía que con el año 52 de su calendario correspondía con el fin de un periodo y el inicio del fuego nuevo. Y exactamente es cuando llega Cortés a México. Cortés fue recibido como un dios y bueno, las consecuencias son de sobra conocidas. Pero aquí hubo un detalle, a diferencia de la docilidad europea o africana para aceptar la religión, que primero se impuso con las legiones romanas, después con los allegados a Roma, los mesoamericanos tuvieron una resistencia indómita de evangelización, por lo que se dio un inusual fenómeno. Fueron los militares, contrario a lo que se piensa, fueron los militares quienes optaron por una posición ambigua y apoyaban la posibilidad de irlos convirtiendo a la fe cristiana de un modo lento. Entonces la imagen de que llegaron salvajes militares, mercenarios a imponer una religión, es un tanto confusa, porque aquí más bien los militares querían que fuera de manera paulatina. Por el contrario, los religiosos españoles querían que el cambio se produjera de inmediato y sin demora. Y no dudaron en calificar todas las creencias como algo demoníaco. Todo lo mesoamericano ya era demoníaco y malévolo y eran seres perversos. ¿Qué sucedió entonces? Pues los resultados fueron totalmente previsibles y la evangelización, si bien es cierto que fue tortuosa y con múltiples pérdidas humanas, la corona tuvo que intervenir porque se estaba perdiendo muchísima mano de obra, que hay que decir, era gratuita. Milagrosamente en este escenario de destrucción hacia los indígenas, a 12 años, apenas 12 años de la llegada de los españoles a tierras mexicanas y a una década, apenas 10 años de la caída de Tenochtitlán, ocurre el milagro de la Virgen de Guadalupe. Si la sustitución de los templos no había sido suficiente,
entonces era necesario que la Santa Virgen María llegara a hablar con los idólatras. Y ella, la Santísima Virgen María, necesitaba la mediación de un miembro de esa raza y de ese pueblo. Escogería para tal proeza a uno de los más sencillos, un bulto, un nadie, un pobre cargador, como se describiría a sí mismo. Estamos hablando del joven Cuautlacuatzin, habitante de Cuautitlán, que recientemente había sido bautizado con el nombre de Juan Diego. Entonces, aquí hay que recordar que fue el amor y no la fuerza ni la obligación el que enseñó la gran lección a los indígenas a someterse a la fe católica. Eso también trae un mito de que impusieron la religión por las armas. En este caso, el pueblo fue empezando a aceptar a esta nueva imagen benéfica. Entonces sí, los pueblos originarios comprendieron y aceptaron, tal vez porque aquello, el suceso divino del Tepeyac, encajaba mejor con lo que difundiera el remoto Quetzalcóatl, que a lo mejor era un evangelista, un apóstol, un templario, y que aunque ya se había diluido en la noche de los tiempos, todavía quedaba en el inconsciente colectivo, en sus almas, las enseñanzas que este hombre había dado. La aparición, la voz, las palabras de la Virgen estaban más cerca de la palabra de Cristo que todas las personas, las amenazas y las exigencias que habían hecho hasta entonces sus dominadores. Pocos años después, para ser precisos, me parece que fue 9, aparecería la Virgen de los Remedios. Todavía está la calle de la Virgen de los Remedios en la Ciudad de México, y se cierra un ciclo cosmogónico para los indígenas. Una de las vírgenes, la Virgen de Guadalupe, trayendo el esplendoroso sol de Tonatiuh en medio de flores. Hay que recordar, las flores no eran utilizadas para embellecer las iglesias. Ese fue un aporte americano a las iglesias europeas. Si hoy en día ustedes ven flores en las iglesias europeas, fue una contribución americana, porque anteriormente se llevaban metales, se llevaban prendas de ropa, se llevaban listones, pero no se llevaban flores. Y fueron los americanos los que surgieron, que era muy de ellos, una virgen que llegaba con flores. Y la otra virgen, la de los Remedios, que llegó en medio de fuertes lluvias, guarnecida bajo un prodigioso maguey. Aquí la Virgen aparece encima de un maguey, pero cuando la Virgen de los Remedios aparece, está totalmente protegida abajo de un maguey, y esto cierra un círculo religioso de la cosmogonía anterior de los mexicas, y finalmente recuperan su sistema solar que la conquista trataba de arrebatarles, pero se los devuelve en medio de nuevas imágenes. Probablemente, afirman algunos teólogos, sea esto uno de los secretos enigmáticos del inmediato prendimiento a la figura del Tepeyac, porque ya había muchas vírgenes en otros estados, en Yucatán, en Veracruz, en Tampico, en Puebla, en la misma Ciudad de México, pero el enamoramiento y la aceptación a la Virgen de Guadalupe es un tema que los mismos teólogos siguen estudiando. Deseo aquí, en esta parte, hacer una acotación. Todas las religiones del mundo poseen en el fondo puntos de coincidencia, todas coinciden, pero las que voy a mencionar ahorita son demasiado precisas como para ser coincidentes. Para los aztecas, eh, Dios era la propia creación, no había una figura antropomórfica de Dios. Dios lo era todo, todo lo que existía, lo que estaba a la vista, era Dios. Dios se representaba a través de sus propias maravillas, de lo que veían los ojos de ellos. Y los demás dioses solamente eran los servidores de este universo. Para ellos también había una madre, la madre tierra, siempre fecunda, siempre llena de hermosura, protectora de hombres y donante de todos los alimentos y las cosas necesarias para el pueblo. Bajo este concepto, Fray Toribio de Benavente se animó a evangelizar en 1528 de esta manera. Fíjense, un sacerdote católico dice: hubo un hijo de Dios creador que se llamó Quetzalcóatl, hombre honesto y templado, que comenzó a hacer penitencia y a predicar la ley natural. Pues probablemente muchos católicos no sepan que durante los sermones religiosos de aquella época se usaba la figura de Quetzalcóatl, y ahí están las narrativas, están los escritos dentro de los mismos cuadernos de las antiguas iglesias.
Y esto se apoya además en la observación de Bernal Díaz del Castillo y Juan de Grijalva a la presencia de múltiples cruces. México estaba llena de cruces cuando llegaron los españoles. El franciscano López Cogolludo en Yucatán encontró una roca tallada, no solo una cruz, sino además con un Cristo crucificado que ya veneraban los indios. Mismo Bernardino de Sahagún se da cuenta que había una crucifixión totalmente ya representada en pinturas de Oaxaca. Entonces, cuando llegaron los españoles ya había una amplia presencia católica en América. Un dominico de apellido Durán, contemporáneo de los primeros evangelizadores y gran estudioso de la figura de Quetzalcóatl, aseguraba, con base en los registros orales de la población, que Quetzalcóatl fue una persona venerada y religiosa, que levantaba altares, se hincaba frente a ellos, oraba besando el suelo que pisaba y daba gracias al Creador. Más adelante, Fray Bartolomé de las Casas decía de Quetzalcóatl que era un hombre blanco, crecido de cuerpo, ancha la frente, ojos grandes, cabellos largos, negros, la barba grande y redonda. Entonces, todo suma a que había una presencia muy previa a la llegada de Cortés y había ya una preevangelización para todas estas personas. La historia de las mentalidades tiene su propio ritmo. El tema de la guadalupana ha tenido momentos muy significativos en la historia y los momentos no son homogéneos entre otros. El cambio de las ideas, de las creencias, se atraviesa por tiempos muertos y desde un punto de vista teológico hay generaciones cortas y generaciones largas. Y para poder entender algunos de estos conceptos con la Virgen de Guadalupe, tenemos que dar algunos giros en el tiempo. Cuando pregunté la fecha de las apariciones y me contestaron bien, sí, 1531. Pero retaría que me dijeran la fecha. Sabemos el año, pero no sabemos la fecha. Pero vamos a tomar una fecha falsa porque lo que más se antoja decir es que sería un 12 de diciembre y podemos meternos en terreno pantanoso. Vamos a tomar una fecha falsa el año de 1531 como año de las apariciones y solo para fines didácticos lo vamos a tomar como punto de partida. Porque fue hasta 117 años después, en 1648, cuando se menciona por primera vez en un texto en lengua castellana la existencia de la Virgen de Guadalupe, mismo que da como fuente un manuscrito náhuatl redactado entre 1558 y 1572, cuya autenticidad mencionan es incierta. Sin embargo, aseguraban que en el año de 1531 habían sucedido las prodigiosas apariciones de la Virgen de Guadalupe. De tal suerte que tenemos un libro en 1648 que nos da cuenta de una publicación de 1572 que dice que en 1531 se aparece la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Entonces es la primera vez que alguien escribe sobre las apariciones y fue más de un siglo después citando una fuente que a su vez lo habría hecho citando otra fuente. Aquí hay algo que debo de mencionar me recuerda a Hemingway, que decía que sus crónicas periodísticas, fabulosas muchas de ellas, eran muy fabulosas sus crónicas. En una ocasión le preguntaron que si lo que decía ahí era verdad, porque sonaba fabuloso. Y él decía que sus crónicas eran más ciertas que si hubiera sido verdad. Así, si en el año de 1531, si el año es exacto, la verdad importa muy poco en el espíritu de todos los mexicanos y todos los seguidores de la fe católica desde 1648. Desde 1648 empieza un fervor guadalupano que antes no se conocía. Y si antes hubo apariciones, no tuvieron tanto éxito como si las hubo después de 1648. Entonces, para los seguidores de las advocaciones, el año de 1648 tiene especial relevancia porque es cuando empieza por primera vez la advocación de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Los que estudian los misterios guadalupanos no dudan en dar esta fecha como la aparición formal del guadalupanismo.
no de la aparición de la Virgen de Guadalupe, insisto, ese es un fenómeno paralelo, sino el guadalupanismo como tal empieza en este año y no ha parado. Todavía, si lo comparamos con tiempos modernos, este fervor no ha dejado de avanzar año con año. No pasó desapercibido para los intelectuales de aquella época que el azul del manto era igual al azul jade de Quetzalcóatl, era un azul verdoso, nosotros lo vemos verde, los europeos insisten en verlo azul. Y para el punto de vista de la espiritualidad criolla, era un rostro totalmente europeo, adornado bajo los preceptos del estilo barroco de aquel momento. Vamos a dar un gran salto en el tiempo y vamos a llegar al año de 1813, importante por dos detalles que se engarzan en nuestra historia. Por un lado, Fray Servando Teresa de Mier publica en Londres su Historia de la Revolución de la Nueva España, antiguamente Anáhuac, y donde postula que el origen de la Virgen de Guadalupe y su culto proviene de la primera evangelización de México por Santo Tomás, llamado Quetzalcóatl por los indios. Tremenda declaración, ¿eh? Tremenda declaración, porque tenemos una publicación que asegura que Tomás Apóstol, santo católico, y no lo vayan a confundir con Tomás de Aquino, que es otro santo católico, menciona que Tomás Apóstol, después de haber estado con Jesús, después de que murió Jesús, llegó a América y comenzó a evangelizar. Y él pone desde entonces los conceptos para el adoctrinamiento en las creencias de la Virgen María en aquel entonces, directamente del apóstol Tomás. Esta historia la vamos a retomar más adelante porque se enlaza en que la Virgen del Tepeyac era rechazada por Teresa de Mier y por la misma Iglesia Católica. O sea, quien decía que Tomás Apóstol llegó a evangelizar en México, él fue uno de los primeros en negar la presencia de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Decía de dos detalles. El otro era que en ese mismo año, Morelos, ya una noche de independencia, denunciaba como traidores a la nación a quienes no cumplieran con las devociones a la Virgen María. Y estamos hablando de que apenas 3 años antes, Hidalgo había utilizado a la Virgen de Guadalupe como emblema de los insurgentes. Y aquí menciona Espíndola Pedraza que este fue el último tirón en una evolución de creencias que se funden y confunden con la ahora llamada conciencia nacional mexicana. Porque vean este estandarte y dice: viva Nuestra Santa Señora de Guadalupe. La sorpresa para muchos de ustedes que me están escuchando es que esta imagen y este estandarte no pertenecen a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Esta imagen es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Ahí la confusión. Para esta época la Virgen de Guadalupe no era seguida por la iglesia, por eso Morelos no hablaba de ella. Este estandarte fue de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Este detalle es importante porque es el que más da lugar a la confusión. Y cuando hablo de fundir y confundir, me gusta lo afortunado de este verbo, porque si nos vamos a la imagen original, estas que ya utilizaba, era muy similar a la que utilizó Hidalgo. Ya había varias réplicas en varias ciudades y esta es una virgencita totalmente española. Entonces la imagen que estamos viendo aquí toma su nombre de una virgen que está en Extremadura, España. La Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, era en ese momento la más conocida de todo el mundo católico. Mismo Cristóbal Colón era fiel de la Virgen de Guadalupe de Extremadura y en aquel tiempo era la Virgen más venerada de toda Europa. En términos coloquiales, era la Virgen de moda. De todas las advocaciones que ustedes piensen que pueden encontrar de la Virgen María, la Virgen de Extremadura era la que más creyentes tenía en aquel entonces. Y fue una Virgen muy favorecida en México por Hernán Cortés y muchos de sus compañeros originarios de esa provincia, pues fieles seguidores también de la Virgen,
llevaban siempre la imagen de la Virgen de Guadalupe, esta, la que ven aquí en pantalla. Actualmente, este estandarte se conserva en el castillo de Chapultepec y fue con el que entró a Tenochtitlán Cortés, acompañado de la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura. Esta es una imagen de la que está en el castillo de Chapultepec. Bien. Uno de los compañeros de Cortés era Gonzalo de Sandoval, quien se asentó en los terrenos del Tepeyac y siguiendo la costumbre de siempre, hubiera mandado a poner una imagen protectora o hubiera mandado a poner una cruz. Entonces hay una hipótesis muy fuerte que a partir de Gonzalo de Sandoval se empezó a llamar el nombre de la zona de Guadalupe, porque ahí estaba una Virgen de Guadalupe y tenía que ser necesariamente en la zona de la Virgen de Guadalupe, donde iba a aparecer la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Diego. Y se le empieza a decir Virgen de Guadalupe del Tepeyac, pero la imagen a donde se adoraba ahí los españoles era la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Cambia el nombre, después de la llegada de Juan Diego, pues ya las cosas cambian un poquito en su nomenclatura. Y de tal manera que en pleno siglo XXI, con todos los avances de la comunicación, la mayoría de los mexicanos cree que la Virgen de Guadalupe es única, sin saber que la primera advocación a este Virgen se encuentra en una zona de España y que su origen es de 1326. Y unas diapositivas más adelante vamos a ver el asombroso parecido entre ellas. Fray Francisco de Bustamante, que tengo aquí en la imagen, mencionaba en un gran sermón público, en donde incluso estaba el obispo Montúfar, decía así: en una ermita o casa de Nuestra Señora que han intitulado de Guadalupe, y que ahora decirle a los indios que una imagen pintada por el indio Marcos hace milagros, sería una confusión. Calificó a la imagen de la Virgen de Guadalupe de idolátrica, aseverando que sería mejor quitarla, porque venía a destruir lo trabajado por los mismos misioneros, quienes habían enseñado a los indios que el culto de las imágenes no paraba en el culto a ellas, sino a lo que representaban. Y fue hasta 1575, cuando el virrey menciona en una de sus cartas fechadas del 25 de septiembre, pusieron nombre a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por decir que se parecía a la de Guadalupe de España. Aquí cabe mencionar que la fiesta de la Virgen de Extremadura se celebra el día 8 de septiembre y que todavía para el año 1600 las celebraciones de la Virgen del Tepeyac se hacían en esa fecha. La Virgen de Guadalupe del Tepeyac de México no siempre se han celebrado el día 12 de septiembre, perdón, el 12 de diciembre. Durante muchos años se estuvieron celebrando el día 8 de septiembre, como era el caso también de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Como tema paralelo, y después regreso al tema central, entre 1599 y 1605, Fray Diego de Ocaña reportaba que había hecho una figura en la ciudad minera del Potosí, en Perú, igual en alto y tamaño a la de la Virgen Santísima de Guadalupe, la de España, que motivó a que toda la villa se moviera con devoción. Menciona haber juntado en 8 días de limosna la cantidad de 4,000 pesos plata, y aún menciona: si no hubiera hecho esa imagen, no junto ni 4,000 reales. En cifras actuales nos está diciendo que en ese evento juntó 2,400,000 pesos y que si no hubiera hecho esa imagen probablemente hubiera obtenido solamente 300,000 pesos. Se queja en un escrito, además es una queja amarga, de que no había recibido del monasterio de Guadalupe, Guadalupe de España, las 30,000 estampas pedidas para su venta. Imagínense, se vendían 30,000 estampas en esos eventos del siglo XVII, las cuales él aseguraba se hubieran vendido a 1 peso plata cada una. Esto nos debe hacer recordar un detalle: la cédula real, las limosnas recogidas por las reproducciones, por esas estampitas, deberían pertenecer a quienes tenían la imagen original. Hay que recordar que durante la colonia nada escapaba a la explotación. Entonces, esto me hace pensar
que el que algunos sacerdotes negaran la aparición de la Virgen, que la misma Iglesia Católica negara la aparición, se debía a un tema de dinero, porque esa exitosa imagen del Tepeyac estaba conquistando el mundo hispano y trajo el deseo de conservar las limosnas en la Nueva España. Entonces, necesitábamos con esto la modificación del calendario, hacerle sus fiestas y elaborar, porque no estaba elaborada, la tradición aparicionista. Entonces, la otra parte, la que seguía la Virgen de Extremadura, tenían que negar esa aparición porque de eso dependía quién se iba a quedar con el dinero. Esto nos va a llevar a entender gran parte del silencio de los historiadores durante este periodo, porque en aquella época de mucha fuerza religiosa, nadie se atrevía a opinar nada que estuvieran haciendo los clérigos. Entonces los historiadores veían y se callaban porque era peligroso tomar una u otra postura. Esto da una muestra de que la nueva devoción fue acogida de diferentes maneras, con apasionado entusiasmo por los indios, con simpatía por los laicos españoles y con mucha desconfianza por la religión católica española. De cualquier manera, han de saber que la devoción fue cediendo. Poco a poco los españoles dejaron de admirar a la Virgen de Guadalupe hasta desaparecer por completo la devoción. Pero los indios, los indígenas, los pueblos originarios, los primitivos, seguían llegando a adorarla cada vez en mayor número, y es un número que actualmente no ha parado de incrementarse. Es hasta 1629 que es llevada en procesión desde el Tepeyac hasta la Ciudad de México, en donde es nombrada principal protectora de los mexicanos, pues los había salvado de las amenazas de las aguas. Situación singular para ella, porque había muchísimas imágenes sagradas. Entonces siempre empieza el sospechosismo. ¿Por qué de tantas vírgenes se supo que había sido la Virgen de Guadalupe del Tepeyac la que las había salvado de una inundación? Y para los conocedores de la historia saben que la Ciudad de México estuvo totalmente cubierta por el agua durante 5 años. Incluso si alguien visita la Ciudad de México, todavía están las marcas en las canteras de la Catedral Metropolitana de a dónde llegaba el agua. Bueno, pues la Virgen de Guadalupe fue la que hizo que esta inundación se resolviera. 117 años, bueno, esta imagen es contemporánea todavía de una inundación de hace unos 50 años, todavía se inundaba todo el Zócalo, toda la plancha capitalina. 117 años después de ese evento, según escribe Espíndola Pedraza, aparece la publicación del padre Miguel Sánchez en 1648, a 19 años de la inundación, donde habla por primera vez de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, y renace nuevamente el fervor por la guadalupana. Acuérdense que ya se había diluido. Un año después, Luis Lazo de la Vega, en su publicación Hueytlatlahualcilca, o Gran Acontecimiento, narra en sus dos componentes de El Nicalmo Powa y Nicalmo Tepagná, que son 2 libros distintos, la aparición de la Virgen en el primer libro, en el Nicalmo Powa, y en el segundo, el ordenamiento de todos los milagros que había hecho la Señora del Cielo, nuestra bendita Madre de Guadalupe. ¿Por qué se publicó este libro? En la Ciudad de México se celebraba entre junio y noviembre de 1555 el primer concilio provincial mexicano. En este sínodo, el arzobispo Montúfar, que acuérdense que era guadalupano, ordenó que se examinaran las historias de los santuarios y de las figuras veneradas en México, y todos los que no tuvieran fundamentos se destruyeran. A sabiendas de que el templo de adoración a la Virgen Guadalupe sería de los primeros en ser destruido, él tuvo un interés, con más tarde, encarga al indígena Valeriano que escribiera una historia milagrosa que legitimara en México el culto a la Virgen de Guadalupe de España, que era de la devoción de él como arzobispo. En cuanto a la aparición, Antonio Valeriano narra que estas fueron las palabras de la maravillosa aparición. Soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, del Creador, quien está en todo, Señor del cielo y de la tierra. Narra también lo que Juan Diego describe, que ya había mencionado, que era una cosa para cargar bultos, un cacastli. Yo no soy como los pil, los que tienen sangre
y color. Pero si una inundación es un fenómeno natural predecible, una epidemia, y acabamos de vivir una epidemia, en aquella época llamada peste por los europeos y cocolistli por los pueblos primitivos, no se compara por su aparición imprevista, origen misterioso y total sensación de desamparo, con una población presa de un terror sagrado y que los dominó. De ahí viene el comentario, la cosa está del cocol. Las epidemias, las pestes, que era el cocolistli, cuando decía que la cosa estaba del cocol, era por la amplia posibilidad de muerte en medio de un terror. En 1736, en la Ciudad de México, la peste causó 40,000 muertes. Estamos hablando del 25% de la población. Una de cada 4 personas murieron en toda la Nueva España, tanto españoles como indígenas. Nada más para hacer un comparativo, en México murieron 17 personas por cada 100,000 habitantes de COVID. Esa fue la mortandad, 0.17%, 17 por cada 100,000. Con la peste de esta época murió 1 de cada 4 personas. Hubiera sido el equivalente actual a que murieran 25,000 personas por cada 100,000, no 17 como el COVID. Y esto pegó, pues obviamente, a españoles e indígenas. Se hicieron rogativas para salvar el país. La peste fue más mortífera en algunas ciudades como Puebla o Querétaro. Y aquí Puebla va a llamar la atención por algo que voy a comentar más adelante. Y es en esta parte donde vuelve a entrar la Virgen del Tepeyac y manifiesta su eficacia terapéutica, que la hizo pasar de protectora de sus devotos nada más a salvadora de todas las clases sociales. El tremendo descenso de la mortalidad, ejemplo objetivo de salvación real, no aquella prometida después de la muerte, sino desde ya, en vida, te la salvo, hicieron que todos los mexicanos juraran fidelidad eterna a la imagen protectora de Guadalupe. Y no hablamos de un acto de constricción, de yo llego muy arrepentido a verte, Virgencita, sino que fue un acto solemne en toda la extensión de la palabra, prestado por las autoridades civiles en nombre de la nación mexicana, donde estaban todas las autoridades eclesiásticas. Teníamos presencia de todos los grupos sociales de la Nueva España en un nuevo destino que se empezaba a llamar México. Entonces, ya para 1737 existía un lazo sagrado entre todos los mexicanos que se hacían llamar siervos de Guadalupe. Para el momento era un verdadero triunfo de la Virgen sobre el mismo Apocalipsis. Y es en este año, en 1737, cuando nuevamente empieza con una fuerza inusitada la devoción hacia esta Virgen. A partir de ahí, de que salvó a todos los mexicanos, el arte, la literatura mexicana, acciones de gracias, un proteiforme barroco, exvoto colectivo, las danzas rituales de los indios, los legados de los mineros, los sermones de los religiosos, las tesis de los teólogos, las obras de los pintores, 1,000 objetos del artesanado popular celebraban desde entonces a la Virgen de Guadalupe y a su piadosa leyenda de que los había salvado. Las principales ciudades de España siguieron el ejemplo. Entonces en España se empezó a seguir muchísimo a la Virgen de Guadalupe y también la reconocieron y la juraron como su principal protector. Entonces es cuando el sincretismo mexicano llega a invadir ideológicamente y religiosamente a los buenos católicos españoles. Pero como veremos más adelante, en ese entonces y el día de hoy, hay un amplio sector de la Iglesia Católica que niega categóricamente las apariciones de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Por ejemplo, la ciudad de Puebla, que fue la más afectada, se negó a aceptarla como protectora. ¿Por qué? Porque tenían sus propias advocaciones religiosas. Pero uno se pregunta, ¿de dónde viene ese rechazo eclesiástico? ¿Cómo lo pueden justificar los mismos clérigos que niegan su aparición? En el primer libro de la historia de las divinidades, Sagún consagra varios capítulos a las diosas y uno en particular lo dedica a la Tonantzin, que es la madre de todos los dioses, a quien la consideró la más importante. Nos recuerda que los mexicas ya tenían muy solemnes sacrificios para ella y esto lo confirma Torquemada en muchos de sus textos.
Hay un detalle curioso. Todos los pueblos llegaban al templo de Tonantzin, al Tepeyac, pero no todos le daban ese nombre. Y así la podían llamar Cicuatl, Tonán o Centeotl. No, no para todos era Tonantzin. Torquemada nos refiere que siempre que se indicaba los sitios, cuando se llegaba a un sitio de culto, lo que deberían hacer los evangelizadores era destruir a todos los ídolos y los adoratorios y poner ahí una cruz o una capillita. En el caso de Nuestra Señora Tonantzin no fue la excepción. Y Sagún ya decía que cuando se edificó el edificio donde estaba antes el altar de la Tonantzin, se edificó el de la Virgen de Guadalupe, pero que el problema es que ambas se llamaban Nuestra Señora. Y decía él, parece una invención satánica para aumentar la idolatría, porque debajo de este nombre Tonantzin, los indios vienen de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción es sospechosa, porque en todas las partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora María, pero no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Y es algo que se observa hoy en día. La Ciudad de México está llena de vírgenes de Guadalupe en muchos sitios, pero van yendo a un sitio en específico. El nombre de Guadalupe viene del árabe, que estuvo durante muchos años en la Nueva España, y que significa Wad ad Luben, que significa Guadaluben, si lo decimos de corrido es Guadaluben, río escondido, y este río se encuentra en la provincia de Extremadura, en España. De ahí que el nombre de la Virgen de Guadalupe sea de Extremadura, España, y fue la primera Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la curiosidad? ¿Qué facilitó tanto la adopción de varios pueblos mesoamericanos para esta Virgen? Escuchen estas otras vírgenes prehispánicas. Huatlalupe, la que aplasta a la serpiente. Tecuantlanupe, la que nació en la cumbre de las peñas. Tecuantlecupeu, la que viene volando de la luz como águila de fuego. Tecuatlazupe, la que aplasta la cabeza de plena. Vean la fonopea de todos estos nombres y qué fácil era aceptar a Guadalupe como la imagen que estaban adorando. Pues fue precisamente esto lo que provocó el rechazo eclesiástico a la guadalupana, que desde entonces no ha terminado, y la siguiente fundamento de rechazo contemporáneo por parte de la Iglesia Católica. Primero fue que no estaban adorando a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que estaban adorando a Cuatlalupe, a Tlancuatlanupe, a Tecuantlocupeu, a Tlecuatlazupe, a Tonantzin, pero no a la Virgen de Guadalupe. Entonces esto provocó muchísimo rechazo. El rechazo fue evolucionando. Vamos a brincarnos esta parte porque los tiempos que tardé en poner la presentación nos están ganando y esto no es del todo relevante de algunos dichos de algunas personas. El historiador Arturo Álvarez y Álvarez, con base en documentos del siglo XVI, menciona que la devoción guadalupana en el Cerro del Tepeyac era promovida por los misioneros que levantaron ahí una ermita a la Virgen de Extremadura. Él sí habla de que se llamaba Virgen de Extremadura, la cual era atendida por los religiosos del convento de Santiago Tlatelolco. Y más abajo, debemos de mencionar algún detalle. Spínola Pedraza mencionaba que Fray Juan de Zumárraga nunca hizo referencia alguna a la Virgen de Guadalupe. Y siendo un fray, un primado tan poderoso, y que él vivió la aparición de la Virgen de Guadalupe, se le hace extraño que no haya sido un suceso muy significativo para él. Pero él también menciona que actualmente, hoy en día, no hay un solo cura de pueblo o de arzobispado que diariamente reciba gente que asegura haber tenido una aparición y por quien pide que se le haga una iglesia o un nicho o un altar. Hasta una mancha de humedad quieren hacerle altar. Entonces, Spínola Pedraza menciona que ese pudo haber sido uno de los detalles por el que el mismo Fray Juan de Zumárraga
tomó con mucha precaución la presencia de Juan Diego, aunque era prodigiosa la aparición, nunca la mencionó porque se arriesgaba a no tener el conocimiento para asegurar que era un verdadero milagro. Fray Juan de Zumárraga venía de la Santa Inquisición y ellos documentaban todo. Actualmente, en la Ciudad del Vaticano, hay oficinas donde documentan todo antes de avalar o no si era un milagro. Lo pueden ellos, hombres religiosos, recibir como milagro, pero como un acto de fe, pero no lo pueden dar por un hecho real. Entonces, probablemente ahí venga el origen de que Fray Juan de Zumárraga nunca haya hecho una sola anotación acerca de esto. Vamos a avanzar en esto. Bien, vale la pena regresarme mejor a esta parte. Izcabalceta empieza a mencionar, él fue que el padre, déjenme, ya me estoy perdiendo los nombres, que fue en el sermón de Bustamante ante Montúfar, él fue el que dijo que era una práctica de idolatría hacerle ofrendas a la tilma de Juan Diego y que era una pintura y dio el nombre de que era el indio Zipac quien había pintado esta tilma. Este arzobispo fue el que nos dejó el nombre de quién pudo haber sido el autor de esta imagen. Y lo dijo en la cara de Montúfar, que era fiel creyente de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces, franciscanos y dominicos eran sumamente hostiles entre ellos. Y en el caso que nos ocupa era franciscano, Bustamante era franciscano y Montúfar pertenecía a la orden de Santo Domingo. Esto nos abre una interesante, muy interesante incógnita, a la vez que derriba el mito del fraude armado por los españoles para mejor confundir a los indígenas. Pues va a ser muy común que escuchemos. Es que la Iglesia Católica armó este escenario para que los inditos nos creyeran. Yo les digo, no, la Iglesia Católica se estaba peleando como perro rabioso entre ellos, unos diciendo que sí y otros que no. Este es otro viejo mito que a veces persiste, que se va repitiendo si un análisis profundo y no. Categóricamente se puede decir que no fue un montaje eclesiástico y que al contrario, fue un problema que duró más de 300 años, porque tiene muy poquitos años que apenas aceptaron, apenas titularon a la Virgen de Guadalupe como Virgen. Esta que tenemos ante nosotros es la Virgen de Guadalupe del Coro en Extremadura, España. Y es donde dicen que se inspiró Marcos Zipac para hacer la pintura. Los detractores de la Virgen de Guadalupe dicen que aquí se inspiró Marcos Zipac para hacer la Virgen de Guadalupe. Esta es la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen del Coro, que también está en Extremadura, España, es esta. Entonces, esta era la Virgen de Guadalupe cuyo estandarte tomó Hidalgo para arengar a la población. Esta es la Virgen de Guadalupe que usaba la mayoría de los españoles en el México iniciante para congregar a los fieles. En este momento todo era la Virgen de Guadalupe y la advocación debería de ser de Extremadura o del coro de Extremadura. Más adelante se hicieron otras vírgenes, obviamente trataban de adecuarse al lugar donde estaban. Aquí tenemos la presencia de una virgen asiática, de una virgen africana, y esta que también se parece mucho a la Virgen de Guadalupe, es la Virgen de las Misiones, que está en parte de Brasil y en parte de Perú. El día 13 de noviembre de 1986, el Semanario Católico, 1986, ya me falta poco, unos 10 minutos, 1986, El Despertador publicó una lista de obispos y otras jerarquías de sacerdotes que estaban en contra de la aparición de la Guadalupana. Si bien llama la atención que se incluye el nombre de don Melesio Vázquez, secretario del Arzobispado de México, lo hace más que tal lista cierra con el nombre del mismo Satanás. O sea, en 1986, El Despertador publica una lista de toda la gente de la Iglesia Católica que no cree en la Virgen de Guadalupe. Y al final dice Satanás. Si yo pudiera agregar nombres, bueno, tendría que venir el de Fray Servando Teresa de Mier, que también negó que existe la Virgen de Guadalupe, y el mismo Abad Schulenburg Prado, que durante 30 años estuvo de responsable de esa imagen, él también la negó.
La canonización de Juan Diego Cuauhtémoc nos merece toda una charla aparte. Si un día me invitan, la damos. Solo mencionaré que en 1998 la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos decidió crear una comisión histórica para investigar la existencia de Juan Diego, la cual encuentra que sí existió, que era de buena familia, que poseía negocios propios, aparte de una preparación excelente en todos los sentidos, probablemente tuviera relación directa y personal con Moctezuma, y aunque esto resulta increíble para los mexicanos, este indígena además era blanco, con bien peinado cabello ondulado y barba cerrada. Les hablaba de Guillermo Schulenburg, abad director de la Basílica de Guadalupe durante 30 años. ¿Qué le dijo a la revista Ictus? Ictus es una revista que circula entre sacerdotes. Le dice, ¿existe Juan Diego Schulenburg? No, es un símbolo, no una realidad. Entonces, ¿cómo encaja la beatificación que de él hizo el Papa? Y él responde, esa beatificación es un reconocimiento de culto, no es un reconocimiento de la existencia física y real del personaje. Por lo mismo, no es propiamente una beatificación. Tremendas declaraciones también para alguien que estuvo cuidando a esta imagen. Ahora, aquí, ¿por qué vienen estos problemas? Yo sigo pensando, pero es una atribución personal, no es histórica, que hay situaciones monetarias. Miren, para contabilizar una religión, todavía no se ponen de acuerdo eh, los geógrafos en este sentido. Si una religión se contabiliza por cuántas culturas históricamente la tienen, cuántas la practican, cuántos se sienten adheridos a ellas, cuántos se identifican como de esa religión, si se incluye a niños o adolescentes o solamente adultos, si solamente son las estadísticas del gobierno, si son múltiples fuentes, o solamente lo que se consideran, entre comillas, las mejores fuentes. Pero debo de mencionar que la Meca, el lugar sagrado del Islam, recibe al año 13 millones de visitantes. Y ellos tienen que ir obligados, porque es un precepto religioso. La Basílica de Guadalupe registra una afluencia de 20 millones de fieles por primera vez desde el 2016 y no ha parado. Hoy 12 de diciembre al mediodía, ya había recibido 12 millones de personas para las 6 de la tarde. El Vaticano recibió durante el año pasado 22 millones de visitantes. Imaginen, solo en la Ciudad de México, el equivalente a $1 por limosna, y me estoy quedando cortito. Bien, pues durante 200 años no se pagó al Vaticano ni se pagó a Extremadura esos ingresos que se debieron haber pagado si se aceptaba que era la Virgen de Extremadura. Si se aceptaba que era la de México, era para aquí. Y fue hasta 1998, hace apenas 24 años, que con la canonización de Juan Diego, por fin la Virgen de Guadalupe es una advocación del Tepeyac y mexicana. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Fue apenas recientemente cuando se acepta que la Virgen de Guadalupe es del Tepeyac y que es mexicana. Hasta antes no. Y créanme que hoy en día todavía hay gente viva que está en contra de eso, que prefieren que siga siendo de Extremadura de España. Y yo puedo asegurar, porque ni siquiera soy creyente ni soy siguiente, que esto interesa, cabe más en intereses monetarios que de tipo religioso. Entonces yo voy a dejar ahorita este tema de cuadros blancos o de cuadros negros, porque no es lo mío decidir quién tiene la razón o no. Yo solamente quiero volver a Nuestra Señora del Tepeyac, por la que se recorren muchas leguas, la que convoca pueblos, la de la muchedumbre, la de los gentíos, por la que se hacen sacrificios, por la que se hacen fiestas, por la que danzan, por la que libran, por la que le piden, a quien le ofrecen, a quien le ruegan, a quien le cantan, a Nuestra Señora que no es sincretismo, sino fusión, la madre de todas las madres, la siempre Virgen Madre del verdadero y de todos los demás dioses, por quien se vive, quien está en todo, Señora del cielo y de la tierra, la más pequeña, la poderosa, la Pachamama, la Madre Tierra,
los que de ti nacimos, y aunque con miedo también anhelamos el descanso eterno, nuevamente en tu materno y fecundo vientre. Es cuanto espero que les haya interesado esta participación. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Nos diste unos datos súper interesantes. Nos revives y nos dejas más dudas para seguir investigando. Y como bien dices, quien es muy católico, pues bueno, más guadalupano se va a regresar a ser. Fíjate, tocabas un punto muy interesante, mi hermano, sobre Fray Servando Teresa de Mier. Por ahí recuerdo que se aventó un discurso que le costó la expulsión del país y de alguna manera le sirvió para ir a parar a Inglaterra y por allá encontrarse con algunos hombres de libre pensamiento. Si no mal recuerdo, parafraseo lo que tomé nota hace tiempo sobre el discurso de Fray Servando y nos comenta que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás Apóstol de este reino. 1750 años antes del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre y adorada entre los indios. La verdad, me dejas con mucho trabajo, con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre el tema. Coincido con tu punto de vista. Pues bueno, tristemente a veces gana más la cuestión monetaria que, que la verdadera religión o las ganas de inculcar al pueblo algún otro tipo de cosas. Aquí en Jalisco pasó algo muy parecido. En un momento la arquidiócesis tenía la Virgen de San Juan de los Lagos, pero cuando la de Zapopan comenzó a dejar más lana, pues la cambió la arquidiócesis, imagínate. Pero bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas. No sé si alguien desea hacer algún comentario. Adelante, adelante. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Con todo gusto puede levantar su mano, activar su micrófono. Mi hermano Raúl, creo que nos dejaste a todos con mucho que pensar, mucho que Bueno, yo analizar. me fui rápido en la última parte porque ya los tiempos nos estaban invadiendo. Bueno, pero ahorita estaba leyendo que la Virgen de Extremadura de España, dicen que los conquistadores llevaban un estandarte de la Virgen de Guadalupe con un niño en sus brazos y una esfera en la otra. Esta es una advocación de la Virgen María Madre. Entonces, la Virgen de Guadalupe nunca se ha relacionado con las advocaciones de la Virgen María Madre, que son muy fáciles de identificar, llevan cargando al niño Dios. Y, y la esfera representaba totalmente al universo. Coincido lo que nos escribe una persona de Emisarios del Sol número 14, de que la media luna era un símbolo del Islam. Hay que mencionar que a diferencia de hoy en día, los islamitas se llevaban muy bien con los católicos. Si nosotros llevamos 200 años de independencia de España, bueno, los árabes estuvieron 400 años en la península ibérica.
por supuesto que nuestra religión católica hispana está sumamente influenciada. Tan es así que Guadalupe, que es una palabra árabe, es lo que le da nombre a ciudades como Guadalajara, que le da nombre a la misma Virgen de Guadalupe, o al río Guadalquivir, en España, que es tan enigmático. Entonces, la media luna hubo un tiempo en que fue aceptada por ambas religiones y está relacionada con las fiestas solsticiales y saturnalias. Entonces, los símbolos de la luna y del sol son incluso antes, mucho antes del Islam y mucho antes de la religión católica, cuando ya había presencia. Por eso no va a ser raro que en la mayoría de las religiones haya presencia tanto del sol como de la luna, pero no serían precisamente del Islam, como no sería tampoco del cristianismo, si vemos que hoy en día la Tonantzin o la Virgen de Guadalupe descansa sobre una media luna. Pero creo que esto nos puede despertar, sobre todo los que dicen que son católicos y que son buenos, que conozcan sobre las advocaciones de la Virgen. Porque que alguien me diga, es que la buena es la Virgen de la Salud, y que otro me diga, no, es la Virgen de los Remedios, le digo, pues estamos mal, porque se supone que solamente es una, y que se manifestó aquí y acá, y en cada una le pusieron un nombre. Y ese es el origen de la palabra advocación. Pero yo creo que todos coincidimos en que solo es uno. Y muy motivante la charla para continuar investigando. Sí, aquí mencionan con rigor científico. Desgraciadamente la historia no se puede abordar con un rigor científico porque depende de múltiples interpretaciones y depende de la recolección de datos y compaginarlos. Y a veces la recolección de datos tenía otras connotaciones en otras épocas y va a ser muy difícil que algún día la historia entre con rigor científico. Incluso los registros que hoy en día se están llevando simplemente entren a una red social y vamos a encontrar dos puntos totalmente opuestos del mismo fenómeno. Lo importante es acercarnos a esas dos interpretaciones, porque a final de cuentas, pues nosotros vamos a tener una postura ante una situación histórica. Perfectamente. Si alguien más no se anima a preguntar, pues aquí también pueden escribirlo y de aquí los leo. Buenas noches, disculpen. ¿Tendrás algunas referencias de otras obras de Marcos y Pac? Eh, Ahí va, deja ver si puedo recuperarla. Es que no sé cómo le hice hace un momento para poner la diapositiva, pero mejor voy a leer un texto hablando de Marcos Zipac, que puede ayudarnos a entender. En aquella época no se firmaba. Entonces, si a ti te gusta la pintura, todavía puedes encontrar entre los estudiosos que va a decir atribuido a, o tal pintura es atribuida a tal pintor. Eh, Quiero encontrar esta diapositiva. Esa me la brinqué, insisto, por atención al tiempo y porque no era relevante. Eh, bueno, puede ser que no la encuentre, pero ya se hablaba de que los tarascos de Michoacán aquí está. El franciscano Alonso de la Rea, hablando de los tarascos de Michoacán, decía lo siguiente: son tan eminentes pintores con tan linda gala y primor que todas las iglesias de esta provincia están adornadas de lienzos y láminas hechas de los mismos indios sin que tengan que envidiar al pincel de Roma. Y esto, los detractores, los que no creían en la Virgen de Guadalupe, decían que seguramente uno de estos artesanos muy hábiles había hecho la tilma con una característica prodigiosa que todavía hoy en día sigue siendo prodigioso el barroco mexicano por encima del barroco europeo, y esto fue gracias a la cosmogonía de los indígenas, cómo lo adornaban. Entonces el indio Zipac es múltiplemente mencionado, pero no hay registro de cuáles eran sus obras. Simplemente eran
no eran artistas, eran artesanos en aquella época. Todavía hoy en día se encargan óleos a excelentes pintores, pero sus nombres o sus firmas no son del todo reconocidas. Pero yo creo que si nos echamos un clavado a quien se haya involucrado más en la parte artística de Zipac, alejándola del segmento religioso, vamos a encontrar una obra muy prolífica porque no fue gratuito que a él se le atribuyeran. Zipac nunca dijo que él había pintado, fue atribuido a Marcos Zipac. Excelente punto, mi hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el gran trabajo que nos regaló nuestro querido hermano Raúl? Antes de pasar a las conclusiones. Creo que no tenemos nadie en que quiera tomar la palabra. En el chat creo que agotaste las preguntas y los comentarios, ¿verdad, mi hermano? Sí, así es, lo del chat también. Ok, pues si gustas regalarnos comentario final, tu cierre. Pues este es un tema bastante polémico y lo dije al principio. Es importante que cada persona que tenga su sensibilidad religiosa se aproxime a la entidad en la cual descansa su fe. Contrario a lo que muchos piensan, no van a cambiar las cosas, simplemente van a estar mejor informados y van a estar mejor preparados. Decía Germán de esa, yo soy ateo, pero soy guadalupano, porque de la existencia de Dios dudo. Del guadalupanismo no tengo la menor duda de que es una fuerza, es una entidad más allá de todas las cosas. Quienes hemos tenido la suerte de salir del país, la gente me dice con un rostro de ternura, qué maravilla es ser mexicano y estar tan cerca de la Virgen de Guadalupe. Quien no tenga esa sensibilidad religiosa, los invito a que se acerquen al fenómeno guadalupano y desde el punto de vista que quieran, desde el punto de vista turístico, deben sentirse orgullosos de que tenemos el primer sitio de culto y estamos hablando de una figura mexicana, mexicana como no hay otra, mexicana totalmente mestiza, con un sincretismo profundo, de un origen prehispánico y de un origen español, totalmente fundamentados como somos la mayoría de los que estamos viendo ahorita este Zoom, que tenemos un origen de ambas culturas. Tenemos una figura religiosa que es la más venerada en el mundo, y esto no es poca cosa. Y eso no es poca cosa porque hay culturas que no tienen nada que ver con el cristianismo y ven con mucha admiración y devoción a la Virgen de Guadalupe, porque las dos principales religiones, que pueden ser las chinas y las de la India, hacen más figuras de la Virgen de Guadalupe que de sus propios dioses. Y cuando están haciendo estas figuras, sí les queda la duda razonable de si no será más milagrosa la guadalupana mexicana que sus propios dioses. Entonces, esto hasta para los no creyentes debe ser un motivo de orgullo nacional, debe ser un motivo de identidad y finalmente, si son seguidores de ella y sus milagros, pues qué maravilla poder volver con toda confianza a ese vientre materno que nos llena de seguridad, que nos llena de respuestas, que nos brinda fe, que nos cobija y que nos arropa. Eso es algo que yo envidio. Entonces, no importa en qué perspectiva nos acerquemos al fenómeno de la guadalupana, es una de las cosas que todo mexicano debería de conocer. Porque el día que ese mexicano viaje y le pregunten por la Virgen de Guadalupe, la peor respuesta sería decir, no soy creyente.
la mejor respuesta sería hablar de la Virgen de Guadalupe, hablar de la guadalupana. Y créanme que van a tener audiencia nada más de esto. Aquí Miguel Salomé pide hablar, entonces creo que tú ya tienes o sigo siendo administrador. Adelante, Miguel. Eres Si me lo permite, sí, Adelante, Miguel. en primer lugar, mi hermano, pues agradezco y felicito tu participación muy nutrida porque aunque somos católicos, algunos no tenemos ese conocimiento, esa investigación que tú has hecho. Yo quisiera que en alguna otra plática, en alguna otra conferencia que tú nos dieras, nos dijera las partes que le caracteriza a los rasgos masónicos que tiene la Virgen de Guadalupe. Ojalá que nos pudieras compartir eso en sí, porque la Virgen de Guadalupe tiene las connotaciones pues masónicas en algunas partes de su figura, de su cuerpo, y ojalá que nos pudiera compartir en un momento. ¿Es cuánto? Sí, nos podemos poner de acuerdo a una fecha que sea emblemática. Hay mucha información. La capilla de Roslin, que está en Europa, fue construida 120 años antes del descubrimiento de América y ya tiene en sus diseños grabados en cantera la figura del maíz. Y el maíz es un vegetal típicamente americano. Entonces, esto ha puesto de cabeza a más de uno y esto ha sustentado que cuando Jacques de Molay expulsa a todos los caballeros templarios, que hay que decirlo, eran buenos católicos y muy adinerados, no habría ninguna dificultad para que hubieran llegado a América y esa figura legendaria que es Quetzalcóatl no haya sido más que un caballero templario. Tampoco nos podemos casar con la figura de Fray Bartolomé, que decía que era el mismo apóstol Santo Tomás que llegó a América. Sí está muy, híjole, está más cercano a decir que San Judas vino aquí o San Pedro estuvo en México. Sí suena un poquito forzado, sí suena muy forzado decir que un apóstol que estuvo sentado en última cena con Jesús estuvo en México catequizando. Pero no dudaría que efectivamente un sacerdote del temple haya llegado a enseñar Exactamente. cosas prácticas a la gente con la que estuvo. Y la capilla de Roslin, hecha por templarios de manera tardía, tiene muchas referencias a símbolos americanos, de la misma manera que ya en América había muchos símbolos cristianos y crucifijos, como lo mencioné, mucho antes de la llegada de los españoles. Sí, es un tema apasionante, si algún día lo hacemos coincidir, platicamos de ello, obviamente con rigor histórico, ideas, creencias, preferencias, pues todo el mundo las tenemos, pero sí basarnos en hechos que ya están bien definidos con fecha, momento y nombre. Gracias, Miguel, por Muchas meterme la gracias. espinita de irnos por ese lado. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias. Pues mi queridísimo hermano Raúl, no me resta más que agradecerte, felicitarte por el gran trabajo que nos acabas de regalar, por tu sapiencia, por esa idea de sembrarnos el interés por seguir investigando, como bien indicas, por un tema que no solamente hay que verlo de una manera apasionada, ya sea por el lado histórico, por el lado religioso, sino yendo más allá como un punto de identidad. Bien lo comentas, como buenos mexicanos, pues muchas veces se deja uno muy orgulloso por algún deportista, pues qué mejor que por algo que realmente tiene muy buen peso, como bien lo acabas de platicar. Te agradezco muchísimo, querido hermano. Quiero agradecer a todos por haber participado la noche de hoy. Seguro estoy que nos quedamos con un excelente sabor de ideas, con un excelente sabor de curiosidades y muy agradecido siempre contigo, Raúl, por todo tu apoyo, mi hermano. No, al contrario, yo agradezco la presencia de esta pequeña cofradía de gente que le gusta la historia. Sabemos, para mi sorpresa, pues llegamos a 34 en un momento, entre los que iban llegando, 40,
Es que 40. cuando ya tenía la pantalla abierta, ya no veía el conteo. Y pues sabemos que en estos grupos siempre somos entre 15 y 20. Entonces, 25 cuando alguien tiene ponche. Entonces, yo creo que el tema invitó a muchos. Y para mi sorpresa, porque siendo día feriado y me los imaginaba todos en la Guadalupana ahí, en los cohetes y en las enchiladas, pues fue muy grato que muchos me hayan acompañado a platicar de esto que como a ti me apasiona, que son los conceptos históricos, y creo que enriquecen, como decía nuestro hermano que está en el Eterno Oriente, Pedraza, Spínola Pedraza, solamente acercarnos, leyendo y conociendo, disfrutamos a plenitud lo que somos. Entonces, estas lecturas a la Virgen de Guadalupe me acercó mucho a plenitud, me hizo sentir orgulloso de ser mexicano, y ni siquiera metí el tema de la religión, sino simplemente la idiosincrasia que nos identifica. Gracias a ti, entonces tú eres el dueño de esto ya cuando quieras terminar todo, Gracias, hermano. y cuando me vuelvas a invitar, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, muchísimas Ujú. gracias. Gracias a todos por participar. Vamos a dar por terminada la conferencia, muy agradecidos. Por ahí próximamente vamos a tener un par de conferencias más para el cierre de nuestro ciclo de conferencias de este 2024. Les deseo felices fiestas, una excelente noche y estamos en pie a la orden. Muchísimas gracias. Que descansen. Muchas gracias. Un triple abrazo fraternal para todos. Gracias, Miguel. Gracias, mi hermano. Saludos y felicidades. Gracias, Crispín. Un gusto saludarte, mi hermano. Muchas gracias por la ponencia, mis hermanos. Gracias, bro. Un gusto saludarte. Fuerte abrazo, bonito. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.